La ciudad de Guatemala nació del temblor y la huida. Como quien escapa del pasado, se alzó entre llanuras tras el derrumbe de Santiago de los Caballeros. En 1776 fue fundada no solo como capital, sino como promesa, orden, control y futuro. Sus calles rectas, sus plazas amplias, sus edificios de gobierno eran más que piedra. Eran el símbolo de una ciudad que soñaba con la estabilidad. Vivir en su centro era más que respirar poder. Era cultura y movimiento. Allí palpitaban las decisiones, el comercio y la esperanza de un país que buscaba rehacerse. No era una ciudad justa. Las jerarquías ya habían echado raíces, pero había un sentido de pertenencia, una ilusión compartida de que ese espacio era de todos. Hoy, ese corazón aún late, pero sus latidos se han vuelto ecos. El centro, alguna vez faro, ahora observa cómo otros núcleos crecen a su sombra. Sus promesas, tantas veces repetidas, parecen ahora susurradas, apenas sostenidas por la memoria. Esta es la historia de una ciudad que nació con ideales firmes y que ahora, frente al vértigo del crecimiento, se pregunta si aún le queda alma para sostenerlos. La ciudad de Guatemala, pues en realidad se rigió en las cartas de las Indias, que así se les llama el patrón que se regía por la ciudad española. Entonces viene de cómo estaba la ciudad española, que todo era alrededor de una plaza central, cuadras reticuladas, que para el momento funcionaba a la perfección, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, que se eligió el valle actual, que es el Valle de las Vacas, por la extensión, que en ese entonces no se pensó que fuera a crecer tanto, y la protección de los barrancos, ¿verdad? Para posibles invasiones. Conforme la ciudad fue creciendo, se pueden dar cuenta que empezó a moverse hacia el norte y ahí bordeó con barrancos, lo cual llevó que la ciudad se fuera yendo el crecimiento hacia el sur, hacia el centro cívico, después hacia la Reforma y después de la Reforma al Obelisco y a las Américas. Y obviamente pues la ciudad se expandió a los alrededores. Entonces a partir de eso nacen las avenidas y las calles sobre una retícula perfecta. Por eso la antigua Guatemala también es muy parecida, y todas las ciudades de Latinoamérica que fueron luego creadas por conquistas españolas responden a la misma grilla. A ciudades me refiero que fueron capitales de capitanías o virreinatos, como la Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, o en este caso La Plata. Creo que todas las ciudades tienen una memoria y tienen obviamente digamos un inicio de dónde empezó. Yo creo que lo más relevante, si lo hablamos de Ciudad de Guatemala, es que la Ciudad de Guatemala se ha fundado 4 veces en 4 diferentes sitios. Entonces yo creo que desde ahí ya es algo interesante. Cuando las ciudades empezaban, pues, el carro no existía, todo funcionaba por medio de carretas, o sea, sí existía ese tipo de transporte, pero el vehículo vino a cambiar la perspectiva de lo que es la ciudad hoy en día. Entonces muchas ciudades perdieron la perspectiva de lo que era originalmente, pero las que lo conservaron son las que mejor funcionan. Pasa en Europa, por ejemplo. En Europa mantuvieron como que esas mismas grillas, y actualmente, a pesar de que el estilo de vida cambió totalmente, la forma de transportarse cambió, sigue funcionando. Cuando más personas llegan a vivir a la ciudad y hay un crecimiento demográfico, que es lo que estamos viendo aquí en Guatemala y en general en Latinoamérica, requieres más espacios para que esta gente habite en los cascos urbanizados. Entonces, debido a eso es que surge el desarrollo vertical, porque idealmente una ciudad debiera tratar de ser compacta, o sea, tratar de no crecer tanto a los bordes. ¿Por qué? Porque si creces a los bordes, tienes una necesidad de conectividad más grande. Eso quiere decir que debieras de solucionarlo con transporte, con movilidad, líneas de buses o algunas alternativas de transporte, que existen varias. O sea, ahí está el metro, el BRT, autos compartidos, o sea, varias. Cada ciudad utiliza la que mejor les funcione, según también
su capacidad, su topografía, o sea, sus características, ¿no? Como tienes que resolver eso, la estrategia más prudente o lo más coherente es buscar que la ciudad sea compacta. Y al buscar que sea compacta, entonces el crecimiento se vuelve vertical. O sea, esa es la teoría y la ciencia detrás de lo que vemos en el día a día y lo que vemos en la transformación de la ciudad. Pasó de que en los 2000 o en los 90 existía el diálogo de, salieron terrenos baratos fuera de la ciudad y con el diálogo de estar en lo verde, en espacios para criar a los niños. Entonces pasó de que todos migraron hacia las periferias y eso lo que provocó, uno, fue que la ciudad se volviera peligrosa, porque a esas ciudades se les llama ciudades dormitorio, porque la gente sale de la ciudad y llega literalmente a dormir y regresa a la ciudad a trabajar. Entonces la ciudad durante la noche se quedaba vacía y eso desató mucha violencia, al menos en lo que es Ciudad de Guatemala, porque ese diálogo hizo de que se separaran los usos, o sea, la ciudad solo servía para trabajar y en la noche la gente iba a dormir a las casas, pero también es cultural. O sea, en otras ciudades no pasó porque la cultura es totalmente diferente. Acá todavía existe la visión, a pesar de que Ciudad de Guatemala, de hecho, es de las ciudades más verticales que existen en la región. La cantidad de edificios que tenemos acá versus otras ciudades es bastante alta. Pero todavía existe ese pensamiento de quiero comprar un terreno porque si está en el aire no es mío, qué pasa si hay un sismo, qué pasa si se cae, qué voy a hacer con la propiedad, cómo funciona. Entonces creo que es un poco un reto cultural que en este momento nos está cambiando por la necesidad, porque definitivamente la gente ya no tolera el tráfico, entonces se ve la necesidad de vivir en un apartamento, en un edificio. Donde antes reinaba el murmullo, ahora rugen motores. Donde vivía la vecindad, hoy se alzan muros, altos y callados. ¿Qué se desmoronó en esos años? ¿Cómo se reconstruye el alma urbana de un lugar que muchos ya no sienten suyo? Cuando hablo con las personas, lo que busco es realmente entender cuál es su dinámica. O sea, cuál es la familia, digamos, cuál es el núcleo de su familia y cuánto tiempo están gastando en tráfico, por ejemplo, porque hay muchas de estas familias que, pues, hay muchas que viven en Villanueva o en Carretera El Salvador, por ejemplo, entonces tienen que recorrer distancias muy largas para llegar a sus trabajos o a sus colegios, por ejemplo, entonces se vuelve complicado y su calidad de vida baja porque pasan en el tráfico 2 horas, si hay un accidente o si hay lluvia, a veces pueden pasar hasta 3, 4 horas en el tráfico, o sea, se vuelve una pérdida de vida en el tráfico. Aquí hay un ejemplo bien importante que fue en el momento que vivimos la pandemia. Creo que todos estábamos tan acostumbrados a la vida que llevábamos que cuando llegó la pandemia realmente sentimos el choque y eso nos obligó a estar encerrados. Y estar encerrados nos hizo extrañar la vida en comunidad. Porque, o sea, nosotros, por ejemplo, con todo el ajetreo de la vida diaria, pues nos acostumbramos tal vez a no saludar al vecino o a mantenernos como en una comunicación limitada en nuestro vecindario. Cuando la pandemia viene y nos obliga a que realmente tenemos que estar encerrados y limitados y no podemos tener contacto con las personas, no podíamos tener reuniones sociales, nos empezamos a dar cuenta que el ser humano como tal es un ser social, o sea, no puede estar aislado. Entonces, parte de vivir en la ciudad es vivir esa vida en comunidad. Creo que la pandemia hace un antes y un después muy fuerte. Porque antes, pues sí, todavía habían ido a edificios donde tal vez no tenían balcones o no tenían tantas amenidades o no tenían tantas áreas verdes. Y creo que después de la pandemia, con lo que tuvimos que vivir con los encerrones y la falta de acceso a aire libre y el sentirnos encerrados, pues nos llevó ahorita a decir, sí, mire, sí quiero un apartamento, pero lo quiero bajo estas condiciones, que tenga un área verde, que tenga un área para mis mascotas, que tenga la facilidad de entrar y salir, que vaya con bicicletas, que vaya con carro, que vaya con moto, todo lo que me puedan dar de facilidad, ¿verdad? No solo pensar en el proyecto en sí, sino también el beneficio que le puedo traer al entorno, al vecindario inmediato, ¿verdad?
Eso creo que también ayuda mucho. Sabemos que la municipalidad tiene iniciativas como el de la transparencia, por ejemplo, ¿verdad? Y si yo camino en una calle en donde solo veo puertas y portones cerrados y ni siquiera ventanas, ¿verdad? Y ni siquiera quizás hay banqueta, no me voy a sentir muy seguro. Versus si camino por una calle en una banqueta suficientemente amplia, y además puedo ver hacia adentro de lo que haya con frente a la calle, ¿verdad? Ya sea vivienda, comercio, oficina, lo que sea. Pero si yo puedo ver qué está pasando ahí, qué hay ahí, ¿verdad? Yo sé que pues, no hay nadie como escondiéndose y que quizás me pueda causar o no algún daño, no me da esa paranoia. Aparte que me siento seguro de vuelta porque sé que hay gente que me está viendo, ¿verdad? De adentro para afuera. Esas intervenciones ayudan, ya sea por regulación o no, ayudan muchísimo a hacer urbanismo. Por ejemplo, los nuevos desarrollos inmobiliarios tratan de hacer ese ofrecimiento de uso mixto, que tiene comercio, que tiene oficinas, que tiene vivienda, y eso lo que genera también es esa vida en comunidad. O sea, yo dentro de lo mismo puedo tener ahí un café y bajo a tomarme el café con mi vecino y puedo conocer a los demás vecinos. O sea, salgo de mi casa. O sea, utilizan menos el vehículo, utilizan más los transportes públicos, caminan, por eso también se mantienen más saludables porque hacen ejercicio todos los días, usan bicicleta. O sea, empiezan a ver unas nuevas formas de movilidad alrededor de su comunidad. Entonces es un estilo de vida diferente. Pero no podemos solo ser la iniciativa privada solos. Y creo que también vamos a necesitar un apoyo del gobierno central. Mucho transporte seguro, pues de ahí creo que va a ser el futuro. Sí creo que va a ser un movimiento de las personas más que de los gobiernos el que nos va a hacer a que esta ciudad se transforme. Para que todos aprendan y entiendan cómo es que se desarrollan las ciudades, porque si no solo vamos a tener más personas que se están quejando por el tráfico, pero no entienden que uno mismo se vuelve el tráfico. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a la solución? O sea, y no ser parte del mismo problema. Y entonces, casi sin anunciarse, la ciudad despertó. Torres se alzaron donde antes dormían techos bajos. Muros de vidrio brillaron al sol como promesas de futuro. Estructuras limpias, verticales, imponentes, transformaron el horizonte. Las zonas céntricas comenzaron a mirarse en el espejo de otras capitales del mundo. Un territorio vivo que cambia, se expande y se fragmenta. ¿Cómo construir entonces una ciudad verdaderamente conectada? Construir puentes entre zonas, entre realidades, entre personas, tejiendo no solo una mejor ciudad, sino un mejor nosotros. La ciudadanía es súper importante que sepamos qué queremos de nuestra ciudad, qué valoramos, qué deseamos y hacerlo saber. Para mí el derecho a la ciudad es el derecho a pertenecer y participar. Porque si yo vivo en una ciudad donde necesito forzosamente depender de un automotor, ya sea una moto, un carro o incluso un bus que no es eficiente para poder participar en la economía, en la vida social, para poder hacer la vida, digamos, entonces no pertenezco a ese lugar, me siento como un extraño, como alguien de afuera que solo está tratando de sobrevivir la ciudad, pero no la está viviendo. En especial en Ciudad de Guatemala, yo lo que veo es que debemos trabajar colectivamente, o sea, debemos de unir esfuerzos para poder canalizar esos objetivos, esas aspiraciones y poder aterrizarlas de manera en conjunta para poder tangibilizarla y crear la ciudad que queremos. Pero si lo ponemos en cada esquina, en cada rincón de nuestra ciudad, al carro como un rey y no como un invitado, terminamos dedicando espacios enormes que al final era espacio público, pero se está privatizando porque para poder utilizarlo como ciudadano necesito tener un carro privado. Y eso no puede seguir así. Eso genera segregación. Esa separación no ayuda al tejido social, impide la cohesión social y nos hace seres humanos cada vez más fríos y desconectados de los demás. Y con la ciudad, en realidad, yo la veo y es una ciudad bonita.
tiene espacios agradables, pero mucho del caos actual es la infraestructura, y es porque también seguimos otras culturas que están sesgadas por el uso del vehículo, y creo que también eso yo lo diría que es porque nuestra cercanía a los Estados Unidos, en los Estados Unidos toda la gente se mueve en carro, pero las ciudades dan para hacerlo, las topografías dan para construir autopistas grandes, para construir carreteras anchas. Nuestra topografía no da para eso, pero es la cultura que tenemos como ejemplo, mientras que en otras ciudades la gente se mueve en transporte público. A mí una vez lo que me dijeron es las ciudades que funcionan son donde el rico se mueve en transporte público y no donde el pobre se mueve en transporte privado, y así funciona nuestras ciudades. Creo que la vivienda es más que los metros cuadrados que adquirimos. Cuando yo quiero vivir, ya sea rentando o comprando en una propiedad, deberíamos los ciudadanos de preguntarnos qué hay a todo alrededor, qué hay a 5 minutos a pie, qué hay a 15 minutos en bici y qué hay a 15 minutos o 20 minutos en carro. Si nosotros los ciudadanos no estamos bien informados al respecto de esto, paramos comprando un castillo en el aire, que son estos condominios que tienen todo adentro, pero que al salir no tenés ni una banqueta, que para ir a comprar las tortillas tenés que manejar el carro 10 minutos, y que al final de cuentas nos hace vivir una burbuja que no es real. Por otro lado, está la oportunidad de rescatar barrios ya existentes, donde la vivienda nueva, lejos de gentrificar, ¿verdad?, que es algo que tenemos miedo, lejos de expulsar a los ciudadanos que ya viven ahí en un modelo de renta, traiga nuevos espacios públicos, y al agregar valor a estos lugares, evidentemente se van a volver más caros, pero al mismo tiempo estamos desarrollando vivienda donde ya está la infraestructura. Por ejemplo, los proyectos ahorita que estamos trabajando están involucrando el tema de acupuntura urbana. Entonces, el tema de acupuntura urbana al final lo que hace es la integración, digamos, de todas estas pequeñas acciones que se hacen alrededor del desarrollo para generar esos grandes impactos en la comunidad y esa mejoría en la comunidad. Y al final, pues sí es cierto, muchas personas están buscando casa, porque te digo, o sea, desde la percepción cultural, todas las personas creen que pues es mejor una casa que un apartamento, pero se tiene que analizar el estilo de vida de cada una de las personas y dónde se desarrolla su economía, dónde van a crecer ellos profesionalmente. O sea, los edificios están bien. El tema es crear una ciudad con uso mixto. 4 grados norte es el claro ejemplo. De hecho, 4 grados norte era un área, se volvió peligroso en algún momento. Pero ¿qué fue lo que pasó? Existió un plan. De hecho, el plan tendrá tal vez como unos 15 años de crear uso mixto. ¿Qué quiere decir? Que en un mismo punto crean fuentes de trabajo. Si vemos, están las torres del Banco Industrial, que ya tienen muchos años de estar ahí. Fuentes de educación como la Universidad Da Vinci, que apostó por tener una sede ahí, el IGA o áreas educativas. Vivienda, la vivienda se potenció, áreas de oficina, áreas de recreación. Entonces, ¿qué pasa? La gente que vive en 4 grados norte ya no tiene necesidad de salir a otros puntos de la ciudad, todo lo hace en ese mismo punto. Voy al súper, simplemente bajo, camino un par de cuadras, voy al gimnasio, voy a mi trabajo, lo tengo ahí. Entonces, la solución de la ciudad es como ir creando esos clústeres, y existen, porque sí hay mucha visión y hay varios proyectos. Entre esos puedo destacar Ciudad Pedrera, Miraflores, que también está apostando por algo, Vistares también, 4 grados norte. Cayalá es una especie de que generó mucho debate en su momento porque pero apostó para un segmento socioeconómico muy específico. Entonces no era accesible para todos. Pero es un ejemplo que se podría decir que funcionó como prueba para poder llegar a lo que ahora se está apostando en otras partes de la ciudad. Por lo tanto, si vamos a hacer ciudades de 15 minutos, tienen que ser lo más diversas
que se pueda en la mayor cantidad de puntos de la ciudad para que no se vuelvan nichos, que no lleguen a nichos solo muy caros, ¿verdad? Sino que puedan llegar a más personas con diferentes estratos sociales y que todos tengamos la oportunidad de adquirir una vivienda a buen precio en el mejor sector que podamos. Y que no solo sea un sector el famoso por tener este tipo de vivienda. Por ejemplo, tenemos uno en zona 7 que se llama Lira. Somos de las pocas desarrolladores que le están apostando a zona 7, pero creemos mucho en las zonas de oportunidad y en las zonas que se están dando y esa conectividad que tiene la zona 7 con el resto de la ciudad. Y creemos que hay un muy buen potencial en zona 7, zona 11, yendo hacia el área del Naranjo, por ejemplo, donde se pueden desarrollar proyectos muy lindos, donde si invertimos bien y mejoramos la acupuntura urbana, vamos a lograr crear espacios diferentes, únicos, y que los van a hacer que las personas que viven estén orgullosos de vivir en el edificio donde están o en la zona como están. Y entonces creo que con los empujes que estamos dando en diferentes zonas, pues estamos desarrollando no solo que se mire bonito, sino que se desarrolle de una forma ordenada y segura para todas las personas que tengan ahí. Entonces, Es un área llena de historia. Entonces ahorita lo que nosotros buscamos es integrarnos a esa historia y formar parte de esa comunidad, porque pues todas las personas que viven ahí, o sea, les gusta el área, o sea, les encanta pues el estilo de vida que tienen ahí, y nosotros queremos que el desarrollo que va a llegar llegue a mejorar, a aumentar la plusvalía, a que realmente también mejore la calidad de vida de la zona. Cada torre que se alza, cada centro comercial que se inaugura, acelera el pulso económico de la ciudad. La arquitectura florece, la maquinaria no se detiene. Construcción, comercio, bienes raíces, todo bailan al ritmo del crecimiento. El consumo se dinamiza y el movimiento no cesa. La ciudad se expande y con ella las promesas. Creo que una de las soluciones es que las municipalidades puedan fomentar el tipo de vivienda que la gente necesita en varios puntos de la ciudad y que sea lo más accesible posible, pero que no se vuelvan solo núcleos muy exclusivos donde pocas personas pueden tener acceso a ellos. Sabe cómo colaborar para unir las estrategias de los instrumentos de planificación con la inversión del desarrollo inmobiliario y con mentes privilegiadas que puedan unir esos esfuerzos y poder llevarlos a la transformación de espacios en donde las personas puedan disfrutar de mejores barrios, mejores calles, mejores maneras de moverse. Porque hay puntos en la ciudad que están bien planificados. El centro está bien planificado y la calidad de vida de alguien que vive en el centro de la ciudad es mucho mejor que alguien que vive en las periferias. Entonces, sí creo que está comprobado y lo que falta es, que nos acostumbremos a vivir bajo esas normas, y la otra es de que el resto de la ciudad empiece a tomar sus roles y no, esta es la ciudad donde se desarrolla la industria, aquí se desarrollan las oficinas, aquí se desarrolla la vivienda, sino que al final del día es el uso mixto en toda la ciudad. creo que tenemos una obligación los desarrolladores de hacer proyectos donde nosotros quisiéramos vivir. Eh, y eso para todos los mercados, no necesariamente quiere decir que solo los de $500,000 van a ser bonitos, no. Conceptualizamos los proyectos desde su inicio para que atiendan las necesidades de las personas en su forma de ser y en su forma de querer ser, y los atendemos de tal manera que sean únicos y sean especiales para cada persona que vaya a llegar ahí, independientemente de dónde están, porque creo que la situación actual nos está empujando a empezar a desarrollar. Ahorita vamos a empezar a generar puestos de trabajo en San José Pinula y vamos a empezar a generar puestos de trabajo en Fraijanes que antes no se daban y que ahorita son muy necesarios
por la conectividad y por el vivir cerca de casa. Pero esto también demuestra que hay una gran necesidad de las personas por barrios donde se pueda caminar, pasear el perro, andar en bicicleta y que se pueda dar esta interacción urbana en la calle, que la calle se vuelva una vez más el punto de encuentro y no solo el lugar donde paso transitando en un vehículo, ¿verdad? Ese transporte de me levanto a las 3 de la mañana para salir de Vía Canales, porque si no llego a las 10 de la mañana, creo que poco a poco le tenemos que ir creando las condiciones alrededor de estas casas para que puedan tener los centros de trabajo cercanos, ¿verdad? Nosotros tenemos la dicha de estar en un punto privilegiado en donde tenemos un buen clima todo el año y tenemos una belleza de flora y vegetación que yo siento que ahí está el futuro de esta ciudad. Es una ciudad que pone en valor esos atributos y que sabe cómo convivir con ellos. O sea, yo apuesto por una ciudad que nos permita o que nos dé la posibilidad de a la semana tener 120 minutos de caminar o de moverte en bicicleta o de hacer algún movimiento, porque una ciudad que nos permita hacer eso es una ciudad que nos va a reducir en 90% las probabilidades de infartos, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Y con eso creo yo que estamos garantizando un mejor futuro para las siguientes generaciones. Y comunidades, sobre todo, creo que ahí es donde está cuando hablas de ciudades más humanas, es crear comunidades en el barrio, regresar al barrio, regresar a esa comunidad, regresar a donde yo sé que puedo, que cuento con mi vecino porque me quedé sin azúcar, ¿verdad? Entonces hay que irle a pedir azúcar o necesito un huevo porque la receta necesitaba 3 huevos y solo tengo 2. Ese tipo de interacciones que antes no las teníamos son las nuevas que se van a empezar a dar y que van a ser las esenciales para la ciudad del futuro. Para que Guatemala pase de ser una ciudad basada en movilidad en carro a ser una ciudad policéntrica que tenga barrios caminables, habitables y más humanos como lo son 4 grados norte. Ojalá aquí en Miraflores el proyecto, el master plan que tienen se desarrolle en torno a eso. Seguramente Miraflores, Carabanchel, la colonia Roosevelt van a transformarse de una forma muy acelerada, pero hay que mantener en mente que es para las personas y no para los carros. Porque una ciudad que deja atrás a su gente se convierte en un espacio sin pertenencia, en una estructura sin alma. No basta con levantar muros ni torres, hace falta levantar puentes, puentes entre quienes sueñan la ciudad y quienes la viven. Frente al crecimiento acelerado, la pregunta no es solo hacia dónde vamos, sino a quiénes estamos llevando con nosotros. Solo cuando todos caben, cuando el desarrollo no se impone, sino se comparte, entonces sí, podemos hablar de un futuro posible, un futuro sólido, un futuro con raíces, un futuro con horizontes en concreto.